Vamos a comenzar con esta jornada del Día Mundial de Tuberculosis. Soy Andrés Marco, trabajo en el programa de salud penitenciaria del Instituto Catalán de la Salud y voy a comoderar esta mesa con Malu de Souza, que yo creo que necesita poca presentación, neumóloga del Hospital Valle d'Hebron y una de las alma mater de tuberculosis en todas las jornadas que se hacen periódicamente, con lo cual creo que requiere poca presentación. Tenemos una horita, yo creo que es una hora muy interesante. Van a presentarnos dos casos socialmente complejos, con dificultades del tratamiento de la tuberculosis, que creo que son extremadamente interesantes. Para eso contamos con tres ponentes. El primer caso lo presentarán ex aequo dos personas, que serían Laia Escayola, que trabaja en el equipo de salud penitenciaria de San Esteve de Ses Rovires, en la prisión de Brians-I. Ella es médico de familia y miembro del grupo de infecciones del ámbito penitenciario. Y la presentará también María Àngels Tarrés, que pertenece al Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública de Barcelona Sur. Y después tendremos un segundo caso que presentará Xavier Casas, que también creo que es francamente conocido por todos, neumólogo y director del Serveis Clínics. Sin más preámbulos, os paso la palabra. Os pediría, por favor, que nos atengamos al tiempo. Yo creo que una cosa muy importante de esta primera mesa es que tengamos un cierto tiempo para poder debatir después los dos casos que vais a presentar. Si le doy aquí para empezar Supongo que o lo cuelga. No, supongo que ahora. Bueno, buenos días. Somos Àngels Tarrés y Laia Escayola y venimos a presentaros múltiples intervenciones en un caso de tuberculosis socialmente complejo y de gran trascendencia epidemiológica. Viajamos a los años 80, donde aumentó la incidencia de tuberculosis a expensas básicamente de dos motivos. El primero es de los usuarios de drogas por vía parenteral y el segundo es del aumento de incidencia también del VIH, que van de la mano con la tuberculosis. Como vemos en la gráfica, el tanto por ciento de tuberculosos en los años 88, 89 y 90 VIH positivos eran muy superiores a los no VIH. Y además, en esta situación se añade otro hándicap, que es que la finalización del tratamiento era de menos del 50%. Eso nos llevó a realizar programas para controlar la tuberculosis en prisión. Y de ello destacamos dos medidas principales, que son la detección precoz y el inicio del tratamiento TDO, que son las siglas de tratamiento directamente observado. Estas medidas supusieron un cambio en el paradigma para la tuberculosis, pasando de un cumplimiento del 40% a más del 90%. E incluso llegamos a la paradoja de que a partir de la instauración del TDO, el cumplimiento del tratamiento en algunos grupos era mejor dentro del ámbito penitenciario que fuera. Como vemos, el 97% acababa el tratamiento, de ellos el 100% lo hacían en la modalidad de TDO y un 92% eran VIH positivos. Si repasamos la trayectoria desde el inicio del tratamiento antirretroviral hasta la situación actual, vemos en la gráfica una clara tendencia descendiente de la incidencia de tuberculosis, con un pequeño repunte en el 2022 por la pandemia COVID, pero que después esta tendencia a la baja se mantiene. Este último año, hemos tenido 18 casos, de los cuales 10 los diagnosticamos a nivel penitenciario. 7 lo hicimos en el momento del ingreso y 3 de ellos durante la estancia a prisión, que 2 fueron tuberculosis ganglionares y una de ellas fueron baciloscopias negativas con el cultivo positivo. Pero a veces nos encontramos que hay problemas de cumplimiento. Y os venimos a presentar un caso clínico de un paciente peruano de 33 años que llegó a España en 2019, era migrante irregular, sin residencia fija en Barcelona, que compartía piso ocupa. Más características sobre esa persona: era bebedor ocasional, consumidor de cannabis y de cocaína nasal esporádicamente, con algunos trabajos y alguna que otra estancia en prisión. Bien. Nos situamos en septiembre del 2021. Este paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar y durante su estancia en el hospital se fugó 2 veces, pero conseguimos vincularlo o ingresarlo en Serveis Clínics hasta el 11 de julio de 2022 en la modalidad de tratamiento de TDO.
pero remarcar que este cumplimiento fue un poco irregular. Pero el paciente fue dado de alta tras 6 meses de tratamiento con negativización de las muestras y mejoría radiológica. Prueba de ello es que en agosto de ese mismo año hizo una neumonía por Streptococcus pneumoniae, en la cual durante ese ingreso se obtuvieron tres baciloscopias y el cultivo que fueron negativos. A finales de ese mismo año, el paciente reconsultó a urgencias del Hospital Vall-d'Hebron por molestias respiratorias y manifestó un contacto con una compañera enferma de tuberculosis. Se repitieron las baciloscopias y el cultivo, que ahora sí eran positivos por Mycobacteria tuberculosis. Ingresa al paciente y se inicia tratamiento, pero se fuga a los 3 días. Desde este ingreso se inicia la búsqueda desde Serveis Clínics, desde el Servei de Vigilancia Epidemiológica, pero no se localiza. Nos situamos 2 meses después de esta primera baciloscopia positiva y el paciente reconsulta a urgencias del hospital por empeoramiento clínico. Se reinicia el tratamiento por segunda vez, pero el paciente se fuga. Se reactiva la búsqueda desde Serveis de Vigilancia Epidemiológica, pero cuando se desplazan al supuesto domicilio, el paciente ya se había marchado. 2 meses y medio más después de esa baciloscopia positiva, reconsulta a otro hospital por la misma clínica, por empeoramiento clínico. Durante ese ingreso, el paciente manifiesta a Serveis de Vigilancia Epidemiológica la voluntad de ingresar en Serveis Clínics. Se reinicia el tratamiento por tercera vez, pero antes de que ingrese, el paciente vuelve a fugarse. 3 meses y medio de esa primera baciloscopia positiva, el paciente reconsulta nuevamente, se inicia tratamiento ahora ya por 4ª vez y se gestiona el ingreso en Serveis Clínics. Pero al ingresar, 2 días más tarde, el paciente vuelve a fugarse. 4 meses y medio después de esa baciloscopia, vuelve a reconsultar a urgencias, se reinicia tratamiento por 5ª vez y se reingresa a Serveis Clínics, pero el paciente nuevamente se fuga y desde Serveis de Vigilancia Epidemiológica siguen intentando localizarlo sin éxito. 5 meses después, el paciente se persona voluntariamente a Serveis Clínics. Se confirma que la baciloscopia y el cultivo siguen siendo positivos y se reinicia el tratamiento, pero el paciente se fuga. Esto lo hace durante 2 episodios más hasta que el 9 de junio el director de Serveis Clínics emite un informe al Departamento de Salud donde hace constar los episodios de fuga de este paciente y el riesgo que este supone para la salud pública. Esto lo acompaña de los informes del Servei de Vigilancia Epidemiológica y de los informes asistenciales a los servicios de urgencias. Y en el mismo informe el director hace constar su conformidad para realizar el tratamiento, la hospitalización en la modalidad de tratamiento obligatorio y custodia policial permanente. Esto lo eleva al Departamento de Salud Pública, que resuelve que se localice el paciente, que se ingrese en Serveis Clínics, que lo haga en modalidad de TDO, que se le trate hasta la curación y autoriza las medidas sanitarias y coercitivas, incluyendo la vigilancia de cuerpos policiales, para realizar este tratamiento. También pide que se le informe de la evaluación mensual de este paciente y eleva estas directrices para que sean ratificadas para el juzgado. El juzgado, en este caso, es el Juzgado Contencioso Administrativo número 6 de Barcelona, que ratifica estas medidas el 16 de junio. Hacer un pequeño apunte aquí, que el tiempo en que se ratifican estas medidas son de 7 días y es un tiempo casi récord. Pero el periplo aún no ha terminado. Nos situamos 18 meses después de esa primera baciloscopia positiva y el paciente es detenido por los Mossos d'Esquadra por alteración del orden público. Cuando lo trasladan a comisaría, salta la alarma indicando que es un enfermo de tuberculosis fugado del hospital. Lo trasladan al hospital de Bellvitge, donde es contenido farmacológicamente y mecánicamente por intentar agredir a los servicios médicos. Posteriormente, se reingresa al Serveis Clínics, tal y como se hacía constar en el informe, con custodia policial. Pero ¿qué pasa? Que esa custodia policial no es permanente. Entonces, esto le da al paciente la ventaja de seguir fugándose, ¿vale? Finalmente, el 21 de septiembre ingresa a nuestro centro, en Brians 1, donde inicialmente se comprueban que las baciloscopias son negativas, se mantiene el TDO estricto y el 5 de octubre es alta. Volvemos a saber de este paciente el 9 de marzo del 2024, cuando reingresa en Brians, y desde Serveis Clínics nos informan que ha hecho 128 dosis de tratamiento, pero con interrupciones.
Comprobamos nuevamente que las baciloscopias son negativas y informamos al paciente que seguirá el TDO estricto. La Secretaría General, por su parte, también nos informa de la evolución del caso y nos pide, como se ratificaban en esas medidas que os he comentado anteriormente, un informe mensual de la evolución del paciente. El 9 de abril, estando en nuestro centro, el paciente se niega a realizar el TDO. Entonces lo citamos en enfermería y le explicamos que se va a cursar una orden judicial de tratamiento ante el riesgo de reactivación de la tuberculosis en un medio cerrado. Y es ante estas circunstancias que el paciente acepta el tratamiento directamente observado. El 19 de abril es trasladado a Brians II, donde mantiene el TDO estricto y donde mantiene controles analíticos, radiológicos y microbiológicos sin incidencia. Finalmente, en septiembre de ese mismo año, es alta por curación. Entonces, aquí os dejo un poco la evolución radiológica que vemos en la placa inicial, cómo hay las condensaciones y las cavernas en ambos ápex pulmonares, mucho más en el derecho que en el izquierdo, y cómo a lo largo del tratamiento finalmente hay una mejoría radiológica y conseguimos una placa limpia. Y ahora doy paso a Àngels para comentar, para que nos exponga las repercusiones epidemiológicas. Bueno, cuando los compañeros de la Agencia de Salud Pública de Barcelona nos notifican en febrero este caso, lo primero que hicimos nosotros fue desplazarnos al domicilio y allí hablamos con la expareja. El caso, en realidad, nunca había vivido en ese domicilio, sino que vivía en un piso ocupado en Hospitalet de Llobregat, donde se consumían drogas. En diciembre, en su primer ingreso en el Hospital de la Vall d'Hebron, el paciente es interrogado sobre antecedentes de tuberculosis y comenta que convivía con una pareja de amigos que acababan de ingresarlos en servicios clínicos. Con estas dos informaciones lo vinculamos a un brote que teníamos en ese momento relacionado con un narcopiso y del cual ya habíamos detectado 5 casos. La búsqueda de nuestro protagonista supuso un importante trabajo de campo, principalmente de nuestra agente de salud comunitaria, Estefa. De las muchas acciones que llevó a cabo, me gustaría destacar, primero, que convenció a los casos que estaban ingresados en servicios clínicos para que actuaran como informadores clave, tanto para localizar al caso como para poder realizar el estudio de contactos convencional. Dedicó mucho tiempo a la vigilancia de domicilios y locales a pie de calle, incluyendo seguimiento de clientes habituales para localizar nuevos domicilios. Consiguió la complicidad de los familiares del caso para que ellos también presionaran para que aceptara el tratamiento. Y como resultado de todo ello, llegamos a identificar 5 narcopisos distintos. Descubrimos que utilizaban claves para comunicarse entre ellos y que aparte, ellos solo se conocían por sus motes o apodos. Por ejemplo, en nuestro caso lo llamaban el causa. El trabajo de Estefa nos permitió conocer la estructura organizativa de los pisos y la presión que ella ejerció hizo que lo expulsaran del narcopiso e ingresó de forma voluntaria en servicios clínicos, de donde se fugó en diversas ocasiones. Paralelamente, desde el servicio de vigilancia pedimos la secuenciación del brote, que nos confirmó 5 casos relacionados y descartó un caso que en un principio habíamos introducido en este brote. Incrementamos la vigilancia sobre perfiles similares y casos en las calles donde estaban ubicados los narcopisos. Se intentó realizar el estudio de contactos convencional, pero fracasamos. Censamos y programamos en diversas ocasiones los contactos, pero nunca acudieron a las visitas. Al poco tiempo empezaron a llegar los primeros informes del proyecto de secuenciación masiva que vinculó los casos del brote del narcopiso dentro de un clúster que inicialmente se llamó 43, en el cual también se englobaba un brote familiar y diversos casos individuales de nuestra zona sin relación epidemiológica evidente. Aquí tenemos el clúster con el nombre actual, que es A135L4. Esta imagen, que nos la han cedido los compañeros de microbiología de Can Ruti, liderados por el doctor Cardona, nos muestran el clúster actualizado a mes de marzo de este año. Incluye 26 casos de 4 regiones sanitarias distintas. Se trata de un clúster de transmisión reciente y las cepas idénticas se agrupan en estos redonditos que son los nodos. Y las líneas marcan la direccionalidad de los cambios
y las líneas pequeñas marcan las distancias genómicas entre ellas. En la siguiente imagen vemos los casos y cómo aparecen en el tiempo y los nodos en los que están ubicados. El caso número 11 y número 15 es nuestro protagonista. En el diagnóstico de 2022 se aislaron 2 cepas recogidas en distintos tiempos y que se ubicaron en distintos modos. La primera cepa se recogió en diciembre de 2022 y la segunda cepa, la de color azul, se recogió en julio de 2023. Este caso lo consideraríamos el primer caso detectado del brote del narcopiso. Aquí tendríamos una foto de todo el clúster, con los nodos y cómo los tendríamos agrupados. Son 26 casos, 16 de Barcelona Sud, 8 de Barcelona Ciudad, 2 de Los Vallesos y 1 de Barcelona Nord-Maresme. De estos 26 casos, 25 fueron tuberculosis pulmonares, 14 de ellas fueron bacilíferas y de estas 14, 9 tenían placas cavitadas. 14 de los casos que vemos aquí consumían habitualmente crack, 12 tenían consumos de alcohol de alto riesgo, 9 estaban en situación de calle y 5 tenían coinfección por el VIH. Aquí vemos la adhesión al tratamiento de nuestros casos y del caso de Barcelona Nord-Maresme, porque como trabajaba en nuestra zona lo hemos incluido aquí. Como podéis ver, hemos marcado en amarillo los casos que han tenido una adherencia irregular al tratamiento. Y como podéis ver, tenemos 3 casos que han precisado de hospitalización para tratamiento obligatorio por orden judicial. En nuestro primer caso, que es el de arriba de todo, y que solo conseguimos que hiciera bien el tratamiento cuando ingresó en prisión. El segundo caso que tenemos con HTDO también es la amiga que tenía en servicios clínicos, que actualmente está en la cárcel y vuelve a tener un episodio de tuberculosis. Luego, aquí hay otro compañero del narcopiso que también ingresó en la cárcel. Y por último, hay una de las personas las cuales se ha hecho la hospitalización terapéutica obligatoria, que ha sido Exitus. Lo primero que hicimos fue geolocalizar los casos en nuestro territorio y lo que vimos es que se concentraban básicamente en una zona de Hospitalet los casos. Los puntos rojos son los casos que son bacilíferos. Los puntos amarillos son tuberculosis pulmonares no bacilíferas y el punto verde es la única que tenemos extrapulmonar exclusiva. Aquí en las marcas blancas nos marcan los domicilios por los cuales ha vivido nuestro caso. Y en el punto azul tenemos el centro hospitalario donde acudía cuando tenía intoxicaciones o agresiones y que acudió en diversas ocasiones durante el periodo de transmisibilidad. Esto es una imagen de un análisis que tenemos hecho de geolocalización de todos los casos de los últimos 5 años en nuestra región sanitaria. Y como podéis ver, cuando hemos superpuesto los casos de este clúster, que son nuestros, y coinciden con una zona de clusterización que nosotros también detectamos en el análisis espacial. Y por último, tenemos unas zonas con una incidencia superior a la esperada, que también hemos ubicado encima de la imagen los casos de este clúster, que son nuestros, y como podéis ver, también coinciden todos en la zona de alta incidencia. Y ahora continuará Laia con la discusión. A modo de discusión o de conclusión, repasar un poco los factores de riesgo que influyen en el diagnóstico y en la adherencia al tratamiento de la tuberculosis.
como son el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el hacinamiento, que sea una persona sin hogar, pobreza o recursos limitados para asumir los costes del diagnóstico o del tratamiento, barrera idiomática, barrera administrativa y la llegada reciente a España desde un país de alta incidencia. Y de estos criterios, ¿cuáles cumplía nuestro paciente? Bien, nuestro paciente era bebedor, consumía drogas, estaba en hacinamiento, sin un hogar fijo, no tenía barrera idiomática, pero sí administrativa, y recordamos que llegó en España desde Perú, que es un país de alta incidencia de tuberculosis. A modo de discusión, ya finalmente, remarcar que la mayoría de pacientes con estos factores predictores de posible abandono al tratamiento se consigue un buen cumplimiento con los recursos que actualmente tenemos, que estos son los servicios ambulatorios de TODA o el ingreso en Serveis Clínics. Sí que hay una minoría que representa una gran complejidad, como es el caso que hemos presentado, especialmente es el 0,25% de los casos de tuberculosis entre el periodo 2006 y 2005, que estos casos sí que requieren una intervención especial. Nosotros, nuestro grupo, proponemos que deberían consensuarse protocolos para estas situaciones complejas y poder solicitar mediante instancias judiciales el ingreso obligatorio de estas personas en una unidad sanitaria dotada de una vigilancia continuada para así evitar estos episodios de fuga, poder garantizar el TDO y los controles de la enfermedad estrictos. Finalmente, la secuenciación genómica y el análisis geográfico son herramientas extraordinarias que nos ayudan a detectar las relaciones epidemiológicas como clústeres y brotes que no son evidentes por el estudio de contactos convencional. Pues hasta aquí nuestra intervención. Muchas gracias. Y ahora si tenéis dudas o alguna pregunta. Bueno, gracias por la presentación. La discusión la haremos al final. Y desde organización, ahora sí. Desde organización recuerden que habrá traducción simultánea de inglés a español para las próximas presentaciones, ponencias. Vale, pues a continuación, siguiendo un poco en la misma línea, nos presentará el doctor Xavi Casas cuando el tratamiento se detiene, retos clínicos y sociales en un caso de tuberculosis con baja adherencia. ¿Sabéis que es el director de servicios clínicos? Xavi, cuando quieras. Gracias, buenos días. Gracias a la organización, a la mesa, para poder presentar este caso clínico complicado. Espero que os sea interesante. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Os presentamos hoy un caso de tuberculosis que no dejará a nadie indiferente. Se trata de un caso muy complicado de mala adherencia al tratamiento, que llevó de cabeza a gran parte del programa de tuberculosis de Cataluña y exigió una coordinación muy estrecha entre todos. La historia empieza un 23 de julio de 2023 en el Hospital del Mar y presenta páginas muy oscuras. Intentaremos dar luz a la oscuridad. Cuando se detiene el tratamiento, la tuberculosis no prescribe nunca. Empecemos. Bueno, pues empecemos. La historia empieza con la guerra de Ucrania-Rusia y la protagonista de nuestra historia, natural de Ucrania, refugiada, sale de su país con una niña de 3 años y hace un viaje migratorio desde Polonia hasta Cataluña, pasando por el centro de Europa, en tren. Y allí, por el camino, conoce a su actual pareja, que es natural de Georgia. No tiene antecedentes de interés ni de tuberculosis, convive con su pareja y con su hija en un piso de acogida en Badalona, en un entorno de extrema vulnerabilidad social y consumo, sospecha de consumo de sustancias, como veremos después. En julio de 2023 acude en 2 ocasiones a urgencias del Hospital del Mar por tos y expectoración de 2 meses de evolución. Se realiza una radiografía de tórax en que se observan infiltrados cavitados en lóbulos superiores, una analítica que no destaca ningún parámetro y con una serología de VIH que fue negativa. Se le cursa una baciloscopia de esputo y una PCR,
pero en las 2 ocasiones que acudió a urgencias, abandona el servicio de urgencias sin esperar los resultados. Esta es la radiografía de tórax con los infiltrados cavitados en campos superiores. Y la vaciloscopia salió positiva, evidentemente, con esta radiografía, con un genotype que, si os fijáis, fue positivo para la mutación de la resistencia a isoniazida en el gen CAT-G. Pero fijaros en un pequeño detalle con la VC, en el RPO-B, en la VC hay un ver comentario que pasó desapercibido en ese momento. Bueno, se contacta telefónicamente y que será muy relevante para después este pequeño comentario. Se contacta telefónicamente con la paciente que sí que acude al hospital de día el día 19 de julio y esta chica pesa 44 kilos, bajo peso, y se le pauta un tratamiento. ¿Qué se le prescribe? Decidimos iniciar una pauta con una quinolona añadida a los 4 fármacos principales para no deshacer la combinación. Los 4 fármacos principales se dan en una sola pastilla, es más fácil para una paciente además de bajo peso poderla cumplir, y la quinolona porque habíamos visto en la prueba rápida de resistencias que al venir de Europa del Este, ya la habíamos pedido específicamente, ya habíamos visto, repito, que la cepa parecía resistente a isoniazida, y de esta manera pues de alguna forma minimizábamos la adición de nuevas resistencias. Lo que no acabamos de darnos cuenta es de que dentro de las mutaciones genotípicas de resistencia había un comentario en el cual se decía que la cepa no era wild type para rifampicina, pero inicialmente esto no lo vimos y la dimos como monoresistente a isoniazida. Efectivamente, la cepa era una cepa no salvaje y que tenía la posibilidad de ser resistente a rifampicina, pero en ese momento no se sabía, no se supo. Por tanto, vamos a tratar una tuberculosis monoresistente a isoniazida en un principio y se solicita un ingreso en ETODA el 28 de julio para iniciar el tratamiento en su piso de Badalona con 3 comprimidos de Ristar y 1 de moxifloxacino. Pero desde el principio ya observamos problemas de adherencia al tratamiento y problemas con el vínculo con el terapeuta. ¿Cuáles fueron los detalles que observó el terapeuta desde un inicio? Los primeros síntomas o las primeras señales de una adherencia dificultosa de esta persona fueron, por ejemplo, quedaba con ella vía telefónica, cuando llegaba a su casa no estaba, tenía que llamar al teléfono, no contestaba el teléfono, marchaba a ver otros pacientes y tenía que volver porque entonces me contestaba, picaba a su puerta, me abría y tenía que estar en la puerta 10 minutos esperando. Bien, el 21 de agosto nos avisan que efectivamente es resistente a rifampicina, por lo tanto estamos delante de una tuberculosis multidrogoresistente y además resistente a etambutol y a streptomicina. Entonces tuvimos que hacer un tratamiento de MDR y según las guías de la OMS, ¿no? Nos basamos en cuatro fármacos, pero tuvimos que descartar las quinolonas por haber sido usadas anteriormente y utilizamos bedaquilina y linezolid como esenciales y complementamos la pauta con otros fármacos como delamanid y clofazimina. Cuando nos llega un nuevo tratamiento de TB multiresistente, nos ponemos en contacto con la farmacia del hospital, en este caso el Hospital del Mar. En el caso de medicación MHDA, como el caso del linezolid, delamanid y bedaquilina, solo tenemos que enviarles los datos de la paciente. En el caso de la clofazimina, que es, aparte de off-label, es medicación extranjera, requiere un poco más de burocracia, pero es algo sencillo en general, puesto que hay muy buena relación y comunicación con el servicio de farmacia del Hospital del Mar. Bien, respecto al estudio de contactos de los convivientes, la pareja y la niña de 3 años les salió positivo para infección latente de tuberculosis. La pareja recibió, según las guías, las recomendaciones, levofloxacino 500 y ingresó en ETODA también. ¿Y la niña, qué fue de ella?
Pues a la niña le hicimos una prueba de tuberculina, el IGRA también, salieron ambos positivos, clínicamente estaba asintomática, perfecta, y a nivel radiológico no había nada, así que se diagnosticó una infección tuberculosa latente. Esperé a tener la sensibilidad, ¿no?, a las quinolonas en el caso de haber tenido un contacto con una tuberculosis MDR, y bueno, al ser sensible al levofloxacino, pues es el tratamiento que decidimos administrar durante 6 meses. Se ha demostrado que en niños es perfectamente fácil de administrar y además también es seguro. Y bueno, pues decidimos contactar con ETODA, pues porque era una familia ya con dificultades, ¿no?, en la adherencia al tratamiento. Luego del seguimiento de esta niña, varias cosas preocupaban, ¿no?, pero sobre todo es el contexto social en el que vivía, ¿no? Es una niña de 3 años que vivía en un piso que la pareja de la madre sabíamos que consumía tóxicos, o sea, que se inyectaba drogas por vía parenteral, y que probablemente habría otras personas en el mismo piso haciendo lo mismo, ¿no? Y la impresión era que a la madre realmente le preocupaba la salud de la niña, ¿no?, porque muchas veces me decía que sí, que le daba la medicación porque estaba convencida de que tenía que tomarla. Pero luego la realidad era que la citábamos y o no venía, no avisaba, venía 2 horas más tarde, y aquí, bueno, lo importante es que hay que ser súper flexible con estas familias, hay que estar disponible casi a todas horas. Bueno, seguimos con el caso. Por tanto, se trata de una paciente que tiene mala adherencia al tratamiento, continuaba con ese TDO irregular, con una situación económica y social muy precaria, con consumo de sustancias, sospecha de consumo de sustancias en el piso, y por tanto no se cubrían tampoco las necesidades básicas para una menor. ¿Qué se puede hacer a nivel social en este caso? Esto es un caso de una familia bastante problemática, con muchos factores sociales, con mucha problemática detrás, y yo heredo a esta familia y percibo que el vínculo terapéutico con ellos no es bueno. Un día, realizando el TDO, observo que la nevera está completamente vacía, y aprovecho esa circunstancia para ir con ellos al supermercado, realizar una compra y llenar la nevera. A raíz de ahí, el vínculo con ellos mejora muchísimo y consigo dar pie, junto a la trabajadora social, a una reunión que posteriormente se da en el Hospital del Mar, donde varios agentes nos reunimos para mejorar el caso. En una visita un día observo que al final de la cocina hay una puerta abierta y veo una mesa con claros indicios de que en esa casa, en ese domicilio, se está consumiendo heroína. En más de una ocasión, en más de una visita, veo que amigos de la pareja están conviviendo con ellos, y la sospecha es bastante grande. En el momento en el que se nos deriva la familia, la paciente, vemos que es una situación muy compleja, entonces dividimos un poco el soporte que le dimos a la familia en un soporte más social y en un soporte instrumental. Al nivel del soporte social fue todo lo que tenía que ver con la tramitación de la tarjeta sanitaria, la vinculación a servicios sociales, el proceso de escolarización de la niña, porque la niña no tenía escolarización, el empadronamiento en la ciudad en la que ellos estaban, la coordinación con el CREADE, que era el servicio de acogida para personas solicitantes de asilo y refugio, y el asesoramiento para poder tramitar el NIE. Y así, a un nivel más instrumental, todo lo que era lo material, las donaciones de ropa, tanto para la familia como para la niña, lote de material escolar en el momento en el que empezó la escolarización. Bien, el caso requirió varias reuniones con la persona con tuberculosis a nivel interdisciplinar, y la primera fue en el Hospital del Mar. También requirió este caso múltiples visitas con diferentes terapeutas para intentar mejorar la adherencia al tratamiento.
Pues convocamos esta reunión porque ya había varios tiempo en el cual no venían los controles, era difícil darle la medicación y no podíamos asegurar que tomara el tratamiento. En todas las veces en que la vimos le íbamos ofreciendo los recursos disponibles, entre ellos pues trabajo social, cuando vinculamos con ETODA, etc. También, dado que ella tenía un compañero que estaban los dos muy unidos, que no era el padre de la hija, pero vivía con ellas, era una persona con adicción, y entonces tuvimos que vincularlo al tratamiento de la hepatitis C y tuvimos que vincularlo también con el servicio del CAS para que así él estuviera tratado y así ella fuera adherente a las visitas y al tratamiento. El primer contacto con la persona fue positivo, se mostró colaboradora, sin embargo nos fuimos dando cuenta de algunas discordancias entre las informaciones que compartíamos entre nuestro equipo y el de ETODA, debidas a la situación de vulnerabilidad que estaba viviendo a nivel laboral, de vivienda y familiar. Todo eso llevó a una desconfianza hacia el sistema sociosanitario y fue el aspecto que más trabajé en mi intervención como agente comunitaria de salud. Bueno, sigamos con el caso. Por tanto, tratamiento irregular, requiriendo diferentes puntos de encuentro con terapeutas, que fue muy variable. Fue una paciente muy fugaz e incluso estuvo 6 semanas sin saber su paradero, aunque la pareja venía a recoger la medicación, ¿no? Todo eso coincidió con un cambio de domicilio, con una mudanza de Badalona a Barcelona. Se nos comunica que iban a perder el domicilio. Nosotros ofrecimos una mediación con la propiedad del piso donde estaban, pero la familia lo rechazó por completo. Al final era un piso de dudosa funcionalidad y no podíamos acceder a él. Y cuando conseguimos algún recurso para que ellas pudieran ser acogidos, solamente encontramos una respuesta para acoger a la madre y a la niña, pero no para el padre. Entonces esta respuesta no nos era funcional y la familia lo rechazó por completo. En el momento en que la paciente perdió la vivienda, nos encontrábamos en una situación en que ella y con ella la familia, la niña y la pareja, no tenían recursos. Desde Salud Pública organizamos una reunión juntamente con la trabajadora social de ETODA y la agente comunitario de salud, en la que intentamos ver qué posibilidades teníamos para ofrecerles, desde Cruz Roja, otras entidades que habíamos contactado. En ese momento nos dimos cuenta, como ya hemos visto también en otros pacientes, que el perfil de los enfermos está cambiando y cada vez más tienen un componente social muy importante, en el cual desde Salud Pública no vemos que tengamos recursos suficientes para abordar esta parte que el paciente necesita. La paciente fue compleja desde un inicio. Cuando realizó el cambio de domicilio no mejoró. Simplemente acordamos un lugar donde teníamos que ver a la paciente, que era la parada de metro de Llucmajor, a una hora determinada, pero en escasas ocasiones la paciente aparecía de forma espontánea. En ese momento tratábamos de hacer una localización vía telefónica o por mensajería. En mi caso yo lo empecé a ver en la calle, en una estación de autobuses. También la llamaba, igual que todos mis compañeros me hacía esperar, igual que todos mis compañeros seguíamos siempre detrás de ella de alguna manera. Pero en mi caso ella no tenía nada de medicación, con lo cual para que pudiera tomar la medicación tenía que llamarla antes para decir que iba. Una vez estaba en la estación la volvía a llamar o enviar un mensaje para que viniera y todos los días tenía que esperar alrededor de entre 30 y 45 minutos. Y bueno, recuerdo una visita conjunta con Laura, nuestra trabajadora social, en una cafetería muy cerca de su domicilio, que lo hicimos vía traductor, vía 061, por teléfono. Y esta chica realmente siempre ha despertado, ¿no?, unos sentimientos encontrados, porque por un lado daba pena, ¿no?, te ponías en su piel con su problemática social que tenía, la barrera idiomática,
Y cuando acababas la visita te ibas con la sensación de que, bueno, pues que sí, que esta vez me va a hacer caso, esta vez lo ha entendido y nos va a hacer caso y todo va a ir bien. Pero bueno, cuando después veías que hacía lo que quería, ¿no? que seguía haciendo caso omiso a todas las recomendaciones, que pasaba las visitas, que pasaba obviamente del TDO correctamente a la hora acordada, pues te despertaba sentimientos de frustración y desesperación profunda. Bueno, al final conseguimos finalizar el tratamiento el 30 de marzo de 2024, tras muchos esfuerzos, contabilizando 182 dosis observadas, con un cultivo negativo, una muestra del noviembre de 2023. Esta es la radiografía del final de tratamiento, en la cual se observa una mejoría radiológica. Pero pasaron menos de 2 meses y acude a la consulta de la unidad clínica del Hospital del Mar refiriendo un aumento de la tos y esputos hemotoicos. Se le cursa un esputo, una PCR positiva, siendo también positiva la mutación a la resistencia a rifampicina, con una radiografía de tórax y un TAC de tórax que no había cambios ni signos evidentes de actividad, pero debido al tratamiento previo que fue muy irregular, se decide retratar de nuevo con el mismo esquema de antibióticos que antes y se trata como una recaída. Nos encontramos ante la sospecha de una recidiva. También podría ser que la paciente hubiera tenido una lesión del secundario de la tuberculosis inicial que le hiciera un aneurisma que por eso sangrara y por eso viniera con hemoptisis. Hicimos un TAC. No había ningún aneurisma de Rasmussen que fuera preocupante, no había ninguna otra lesión, pero decidimos retratar como si fuera una primera vez, de nuevo con todos los fármacos, en espera de los cultivos que, como sabéis, pues pueden llegar a tardar hasta 2 o 2 meses y medio. En ese momento se propone solicitar un HTO, ¿no? Una hospitalización terapéutica obligatoria con custodia policial. Tenemos una casuística previa publicada de 10 años en la cual 12 casos, 9 de 12 fueron favorables, pero en el caso de nuestra persona, de nuestra protagonista, se desestimó al final. El HTO es uno de los recursos últimos que tenemos y en este caso se planteó pero no fue operativo, en primer lugar porque la paciente no era bacilífera y por tanto el juez nos hubiera desestimado el caso, y por otro lado porque hay que tener en cuenta que es una mamá con una niña de 3 años a la cual poner en servicios clínicos no era factible tampoco. Por lo tanto, tendríamos que pensar y plantear, poner sobre la mesa el hecho de que estos casos con un entorno social poco favorable nos encontramos con pocos recursos. Tendríamos que plantear si el HTO tendría que tener otros contextos a los que podríamos abordar. Bien, vuelve a reingresar en ETODA, pero sigue con la misma dinámica caótica de encuentros con el terapeuta, con la mala adherencia, y se decide entonces nuevas estrategias que están a nuestro alcance. Aquí no aparece el vídeo que yo esperaba, en el cual se explica cómo inicia el vídeo TDO. Le costó mucho la formación, pero finalmente envía vídeos y así acaba y finaliza el tratamiento enviando vídeos a través de una aplicación que le pusimos en su móvil. El vídeo TDO, como conocéis algunos de vosotros, es un recurso tecnológico que está a nuestro alcance, el cual, y está recomendado por la OMS, en el cual se puede hacer TDO a distancia, a través de una aplicación en el móvil del paciente donde se visualiza cómo se autoadministra la medicación cada día. Bien, finalizó el tratamiento con esta modalidad el 10 de diciembre de 2024 y lo hizo con vídeo TDO y se consideró que estando estable y con un TAC sin signos de actividad se concluye que ha finalizado el tratamiento con los cultivos que fueron negativos de la muestra en la cual se había considerado que podía haber habido una recaída. Este es el TAC de final de tratamiento en el cual se observan lesiones granulomatosas cicatriciales
pero sin signos de actividad para tuberculosis. Este es otro vídeo que no aparece, en el cual se finaliza el proceso del caso, en el cual finaliza la paciente, finaliza la quimioprofilaxis también en la pareja y su hija de forma satisfactoria. Y por tanto se concluye todo el proceso que ha habido con la familia. La verdad es que he tenido un pequeño sorpresa porque no aparece el vídeo de la paciente y las otras, pero no sé por qué ha habido problemas técnicos. Afortunadamente, el esfuerzo de todos ayudó a un tratamiento exitoso para nuestra paciente y que demuestra la necesidad de una óptima coordinación con un modelo de inteligencia colectiva en tuberculosis compleja. Gracias por vuestra atención. Las conclusiones las podemos dejar para... pero es un poquito... No puedo tirar para atrás. Bueno, las conclusiones, un poquito resumiendo, hay que hacer un enfoque biopsicosocial, una atención centrada en el paciente, hacer un TDO muy personalizado debido a las circunstancias que nos encontramos y utilizar recursos tecnológicos como el video TDO cuando las circunstancias lo permitan para poder conseguir una adherencia al tratamiento. Muchas gracias. Micrófono, por favor. Ahora, las anteriores ponentes. Bueno, tenemos 15 minutos, yo creo que es un plazo razonable para poder debatir los dos casos. Creo que, bueno, por lo menos a mí me han impactado y creo que seguramente al auditorio también. Me imagino que habrá intervenciones y comentarios a realizar sobre los dos casos. ¿Alguna pregunta, por favor? Aquí, una pregunta ya. Es Marisa Aznar, no te conocía desde aquí. Bueno, me han parecido dos casos extremadamente complejos, ¿no? Con unas situaciones sociales súper difíciles. Me surge la pregunta, sobre todo en el primer caso, ¿cuándo activar este tratamiento, bueno, no sé si en prisiones, ¿no? o vigilado? ¿En qué momento hay que hacer esto? Porque entiendo que los dos casos son muy diferentes. En el segundo se desestimó con lógica, pero en el primero pasó mucho tiempo hasta que esto pasó. Y entonces, ¿en qué momento creéis que es necesario activar esto, ¿no? Siempre que hay una situación compleja ya se activa el TDO, pero cuando ya hay dificultades, la primera, no sé. Bueno, a ver qué pensabais. Bueno, en caso de a nivel penitenciario, todos los tratamientos potencialmente... Sí, perdón, pues se llama apropo. Por ejemplo, todas las tuberculosis, todas son en TDO. Sí. Ingreso, ingreso judicial. ¿Quieres decir? Claro. Es porque el primer caso que habéis contado, yo vi a este chico en urgencias. Pasa mucho tiempo hasta que no. Y entonces uno siempre se lo plantea, pero es algo que no sabes en qué momento hacer, ¿no? Y cuánto margen das por las implicaciones, obviamente, que tiene un tema judicial. Entonces, bueno, por saber qué pensáis. Bueno, de entrada ha de cumplir unos requisitos y el requisito básico es que sea bacilífero, porque si no el juez no lo acepta. ¿Y cuando lo activas? Cuando te das cuenta que los recursos habituales, como es el TDO, como son, que no lo localizas en ningún sitio, hace que te tengas de plantear activar el HTDO. De hecho, nosotros el trámite para activarlo no es corto, es decir, se tarda un tiempo. Sí que fue muy rápido la resolución del juez, porque fue muy rápida, pero el proceso, desde que se empezaron a redactar los informes, se levantó a quien correspondía y esto se llevó, pues tiene un proceso.
tiene un proceso porque no deja de ser bueno, una medida en cierta manera coercitiva. Entonces ha de estar muy bien en català seria fonamentada, no? Ha d'estar molt ben fonamentada perquè el jutge dictamini això. I llavors, bueno, és una cosa que des del departament quan es fa es mira amb molta cura. Però s'intenta fer-lo el abans possible, això és veritat. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Añadiría que es un recurso que vulnera los derechos de una persona, con lo cual hay que hacerlo con cierto criterio. Tiene que ser bacilífero, y cuando ya se han apurado todas las otras vías, ¿no?, posibles para que la persona saliera al tratamiento, como fue en este caso, que estuvo en Sabesquini, se fugaba constantemente, mucha paciencia tuvimos con él, mucha pedagogía, hablamos y siempre decía que sí, que sí, que sí, que yo voy ahora, es verdad, no lo había entendido, es verdad, le decíamos que iba a peligrar su vida si no seguía el tratamiento. Y, ostras, ahora sí que lo entiendo, Y luego no hacía nada de lo que decía. Entonces, creo que finalmente se tuvo que activar este recurso, pero que desgraciadamente la policía no hizo una custodia permanente, con lo cual fue un fracaso, en este caso, el HTO de este paciente. Sí, Jesús Ospina. Sí, Jesús Ospina, Agencia de Salud Pública de Barcelona. Muchas gracias por las dos ponencias. Realmente reflejan un problema que venimos viviendo ya desde hace algún tiempo, ¿no? Pacientes que tienen un perfil muy complicado, poblaciones con un riesgo tremendo, inclusive para el acceso, para acceder a ellas mismas. Yo creo que aquí hay un tema clave y es la coordinación entre todos los actores sociales, ¿no?, posibles. Esa coordinación es fundamental porque son personas que tienen problemas de base estructural y que tienen que ser resueltos desde esa perspectiva. Ahora, frente al tema del HTO, que lo venimos padeciendo ya también hace mucho tiempo, la pregunta que me surge es si un HTO es un mandato de un juez que implica la custodia completa del paciente mientras esté bacilífero, ¿por qué no se ejecuta como el juez manda? Aquí tenemos un problema grave y es el problema de que los pacientes, cuando no hay una custodia permanente, se escapan del hospital, se escapan de servicios clínicos, se escapan del sitio donde estén. Cuando, como manda el juez, la custodia debería ser las 24 horas. ¿Qué apostamos? O sea, ¿qué se puede hacer frente a eso cuando el Ejecutivo no está aplicando una norma de un juez que está dictaminando lo que dictamina? ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que interpretan a su manera y según su conveniencia lo que dice el auto del juez, ¿no? Entonces, como pone que también se utilicen medidas coercitivas, como por ejemplo atarlo en la cama si es necesario para que no se fugue, cerrarlo en una habitación. Todo esto en Sabesquini no lo hacemos por nuestra filosofía de que es una persona en la cual no tenemos estas medidas de seguridad porque no es una cárcel y por tanto no lo hacemos. Y hemos hablado tantas veces con ellos explicándoles esto, pero ellos interpretan a su manera y según su conveniencia hacen una custodia intermitente, pero no la hacen permanente, con lo cual simplemente tienen que esperar que se vaya la policía para fugarse. Aunque hagamos una vigilancia del paciente 24 horas, es imposible tener la seguridad de que no se va a escapar. Doctor Miró. Muchas gracias por preparar también estos dos casos tan ilustrativos. Mi pregunta coincidía con la suya, es decir, lo que hemos aprendido es que a pesar de una orden judicial, la vigilancia era transitoria, no completa, y el paciente se fugaba. Por lo tanto, esto no tiene que volver a pasar si tenemos otro caso así, ¿no? Y es una forma de incidir al juez y luego a los mozos de que la vigilancia tiene que ser 24 horas, porque ha habido 24 casos secundarios y un paciente falleció, que mi pregunta es, ¿falleció de la tuberculosis o por otras razones el paciente? En principio lo atribuimos a tuberculosis. La paciente esta era una paciente que en junio había ingresado en el Hospital Moisés Broggi por una tuberculosis pulmonar, estaba bastante caquéxica y estaba bastante mal.
Cuando se fue de alta desapareció, la volvimos a encontrar cuando ya había empeorado bastante. La ingresamos en servicios clínicos con una buena adaptación en un principio a servicios clínicos y al cabo de un mes de estar allí, creo recordar, se fugó y... Un poquito más alto, María Ángel, un poquito más alto. Se fugó, la volvimos a buscar, la encontramos, sabíamos dónde estaba físicamente, pero era verdad que no podíamos acceder al sitio porque era peligroso. La persona que hace la vigilancia a pie de calle para el propio lugar donde viven nos aconsejó que nos subiéramos arriba a buscarla. Entonces se activó un HTDO, ya no la encontraron e ingresó en urgencias del Hospital del Mar. Allí, bueno, estaba muy mal respiratoriamente y al final se murió y lo atribuimos a la tuberculosis. Creo que también había otras infecciones sobrepuestas. Muchas gracias. Y luego, doctor Casas, claro, la situación que has explicado, ¿no? Pareja, madre, hija y un compañero en una situación de consumo de politoxicomanía, ¿os llegasteis a plantear que la hija fuera a los servicios sociales? Porque, claro, estaba viviendo situaciones bueno, que realmente no eran las mejores para poder continuar pues, el tratamiento y la convivencia, ¿no? Con su madre. ¿Lo llegasteis a plantear esto? Sí, se llegó a plantear. Lo que pasa que finalmente no se hizo, ¿no? Creo que la trabajadora social levanta la mano. Supongo que ella puede dar más detalles sobre este punto. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Laura, soy la trabajadora social de Letoda. Te estaba haciendo señales de que sí que se hizo. Hubo una coordinación continua con servicios sociales mientras estaban en Badalona. A posterior, cuando se mudaron de piso a Barcelona, fue cuando les perdimos la pista. Entonces aquí sabemos en qué zona están, pero no tenemos la dirección exacta. Informamos a servicios sociales y servicios sociales nos dice que como no tenemos una dirección exacta, no pueden asumir el caso. Vamos una escala más arriba, contactamos con Infancia Respon y es más de lo mismo. Como no hay una localización exacta, no podían dar una respuesta. Y al final fue mediante coordinación con el CAS y presentación voluntaria de la paciente en el Servicio de Inserción Social de Barcelona que se pudo asumir socialmente todo el caso en general. No ha habido retirada de la menor, solamente se informó a Infancia, pero ya desde allí se pusieron las medidas oportunas. Gracias, Laura. Buenos días, soy Elsa Plasencia, enfermera de Salud Pública del Servicio de Vigilancia. No, complementar la respuesta de Laura diciendo que desde el Servicio de Vigilancia también se intentó hacer una actuación para bien de la menor y desde el programa de tuberculosis se contactó con servicios jurídicos para ver si de departamento a departamento se podía hacer alguna cosa y nos dijeron que si la niña no era la paciente no podíamos activar nada. Bien, ¿hay alguna pregunta? Enseguida, nos quedan 5 minutos. En el chat también tenemos una pregunta. La hace desde el País Vasco Nerea Ortiz, y es para Xavier Casas. Dice, nosotros en Vizcaya también usamos el vídeo TDO, pero con WhatsApp. ¿Qué app uséis vosotros y qué ventajas o particularidades tiene a vuestro criterio? Tenemos una plataforma propia realizada después de una experiencia previa con una empresa norteamericana, Emoca, que durante 3 años hicimos 80 casos más o menos de videotideo con factibilidad y aceptabilidad por parte del paciente. Y a raíz de esto pues nos hemos animado a hacer con una plataforma propia. Utilizamos el recurso con los pacientes. Y, evidentemente, es una plataforma segura en la cual, por protección de datos y de imagen, es mucho mejor que un WhatsApp. Por tanto, creo que se debe utilizar un recurso con estas características, ¿no? de protección de las imágenes. Solamente complementar que estos 2 casos es para estar orgullosos de cómo funcionan los servicios sanitarios y sociales en nuestro medio. Es decir, nosotros no hemos fallado, ha fallado el sistema, porque además requiere esto más recursos económicos, pero lo que habéis hecho es fantástico, o sea que muchas felicidades. Hay 2. Espera, ¿lo había aprendido antes?
y detrás. y Pere Joan. Gracias. Cerramos. Cerramos, porque hay que acabar. Luis Aníbarro, del programa de tuberculosis en Galicia. Dos preguntas muy concretas. Yo no sé si la legislación es distinta según las autonomías, pero antes de recurrir a la autoridad judicial, no recurrís a la autoridad sanitaria. En estos casos, el director general de Salud Pública. Ahí sí lo hacemos. Tiene capacidad para ordenar internamiento, tratamiento obligatorio, y después lo tiene que notificar a Fiscalía y al juez. Y segundo, que también nos pasa a nosotros, a ver cómo lo pregunto, ¿qué cara pusisteis cuando os deniegan esta resolución porque no es bacilífero? Los no bacilíferos contagian también cuando tienen tuberculosis activa. Se hace lo que se puede. Evidentemente es así, como dices tú, ¿no? Que puede contagiar, potencialmente es contagioso, ¿no? Pero no se llegó a plantear, o sea, no se llegó a activar el recurso al juez, porque ya sabíamos que la respuesta iba a ser negativa. Pero es verdad que habría que en el futuro replantearse estas situaciones, porque sabemos que aunque la baciloscopia salga negativa, potencialmente va a ser contagioso si no lo es. Entonces, es un tema también a plantearnos en el futuro. Pero en este caso no llegó al juez, porque se desestimó por parte ya de las autoridades sanitarias, que en realidad son las que hacen la activación de este recurso. Es Salud Pública la que, en este caso, en Cataluña, hace la activación y la asesoría jurídica de Salud Pública es la que se encarga de llevar este comunicado al juez, esta solicitud al juez. Sí, yo soy Neus Jové, que soy la gestora de casos del Hospital del Mar. Es una propuesta, no sé si igual es fácil, pero durante todo este proceso y todos los que tenemos, porque vamos teniendo procesos así de diferentes y complicados, por ejemplo, en la ucraniana, nuestra dificultad era que nos cogieran a los 3 de un pack. El problema era que Servicios Sociales cubría la niña y ella como ucraniana, pero no cubría el compañero. Ella no quería separarse del compañero y ahí había un muro que no infranqueable, con lo cual no había servicios sociales para todos. Es decir, si la propuesta es, yo no sé, una pensión hubiera sido suficiente como para decirles, pues os quedáis aquí a cargo, por supuesto, del Gobierno, de Salud Pública, no sé si habría alguna manera de blindar algún presupuesto de movilización rápida, que cuando hay algún caso, que afortunadamente no hay muchos, se pudiera movilizar ese dinero para mover una pensión y meterlos ahí, porque entonces hubieran estado los 3 juntos. Las complicaciones también hubieran existido, pero hubiera sido todo muchísimo más fácil. Simplemente con contemplar que se pudiera pagar un sitio, una pensión, cuando hubieran estado los 3, ¿no? Y eso fue muy difícil, imposible. Solamente es eso, ¿no? Si hubiera un presupuesto que se pudiera movilizar así, que tampoco debe ser muy caro. O un ingreso familiar en servicios clínicos. Un ingreso familiar en servicios clínicos. No creo que sea lo más adecuado para una niña de 3 años, pero bueno. Pero sí que es verdad que no funciona el sistema, ¿no? Entonces, nosotros los profesionales intentamos hacer todo lo posible, pero el sistema no nos corresponde después, con lo cual habría que concienciar, por lo tanto, al sistema, ¿no? Que realmente son pacientes, son personas que pueden contagiar y es un riesgo de salud pública, con lo cual tendrían que incentivar mucho más los recursos para estas personas y conseguir que finalmente acaben el tratamiento, ¿no? Terminamos con la última pregunta. Pere Joan, tienes el honor de hacer la última y cerramos el debate. Bueno, gracias. Desde el punto de vista del sistema que tenemos de secuenciar todas las cepas de Cataluña, en primer lugar, pues agradecer a todos los... esto es un proyecto colectivo que se implica a todos los laboratorios de microbiología y que permite pues, saber el origen de todas las cepas que circulan. Este caso en realidad no queda muy claro porque se atribuye más allá de las
connotaciones sociales que tenga el caso en particular, no está claro que sea él el causante de todos los casos que hay. Porque nos falta una cepa del año 21, que por tanto es un link importante, y hay un clúster explosivo de 10 pacientes que no sabemos quién puede ser el origen. Por tanto, es un caso abierto todavía, para añadir más complejidad. Aquí nos hemos centrado en uno de los casos, en un caso que es muy particular y que tiene muchas connotaciones, pero no queda claro todavía que sea realmente él el causante del origen de este brote, ¿no? Por tanto, aquí se añade más complejidad todavía a toda esta investigación, que en realidad nos permitirá saber qué puntos calientes tenemos en nuestro territorio, exactamente dónde se tiene que dedicar más recursos para que esto no suceda más, ¿no? Pero en realidad el punto exclusivo, y que de hecho no está vinculado al caso propiamente, son 10 casos que tienen 0 SNPs, por tanto son cepas idénticas, ¿no? Pero que comparten 10 pacientes. Claro, ¿quién es el causante de esta diseminación a los otros 14 o 15? Todavía no queda claro, ¿no? Por tanto, aquí es una complejidad más, pero lo que tenemos que celebrar es que en realidad al final podremos saber, después de esta colaboración que tenemos con la Agencia de Salud Pública, constantemente intercambiando información, esto es muy importante, cuáles son estos puntos más calientes que tenemos en nuestro territorio para poder dedicar todavía más recursos, ¿no? y más dedicación policial, más dedicación judicial, más entendimiento de cómo funciona toda esta cadena de diseminación. Bien, para finalizar, pues estos casos yo creo que queda claro, probablemente sean muy pocos, pero con una gran trascendencia epidemiológica y realmente con un impacto también importante en los profesionales que los atienden. De hecho, no sé si ayer o hoy se emite una nota por la Sociedad Española de Epidemiología y por la Unidad de Investigación de Tuberculosis de Barcelona, que organiza estas jornadas, en las que de alguna manera solicita se haga un documento de consenso y se establezcan los pasos que hay que utilizar de forma coordinada para que estas situaciones puedan resolverse de la mejor manera posible. Ojalá este documento de consenso pueda llevarse a cabo lo más rápidamente posible. Muchísimas gracias, sobre todo a los ponentes, por sus presentaciones, que entiendo que han sido magníficas. Gracias.